En enero pasado, un hombre que se llama Germán Gómez envió un correo a Aristegui Noticias que decía esto. Hola, una pregunta. Tengo material que demuestra que una empresa ha creado videos para difamarlos, atacarlos, desinformar a la gente y generar odio contra Carmen Aristegui. Lo hacen mediante una empresa llamada Metrix y esta maneja cuentas falsas tipo Todos Somos Morena en Facebook para publicar este contenido. ¿Ustedes podrían presentar algún tipo de denuncia o reportar sobre esto? Y pues sí, Aristegui Noticias pudo reportar sobre esto en lo que ahora conocemos como Televisa Leaks. Y estos son los 5 puntos más importantes de esta mega filtración. Primero vamos a hablar sobre los 5 puntos más importantes de esta filtración y después te voy a contar cómo fue que Aristegui Noticias llegó a esto y por qué en este momento, en abril de 2025, tenemos toda esta información. Así que como punto número 1 vamos a hablar sobre lo que Televisa Leaks nos enseña sobre la guerra de esta empresa Televisa contra Carlos Slim. De acuerdo con esta filtración, Televisa veía a Slim como uno de sus adversarios. Y este fue el motivo por el cual Televisa puso en marcha una campaña brutal contra el empresario. Esta campaña constó de notas en noticieros que atacaban a Carlos Slim y campañas negras en redes sociales. Además, cuando Slim quiso adquirir los derechos de transmisión de la selección mexicana, evidentemente a Televisa ese plan no le gustó y puso en marcha una campaña en contra de esto. Por medio de redes sociales, difundió un discurso que acusaba a Slim de querer privatizar los partidos de la selección mexicana, quitándolos de la televisión abierta, en donde por supuesto eran explotados por Televisa y TV Azteca. Todo esto era hecho dentro de Televisa por un grupo llamado Palomar, del cual vamos a hablar más en un momento, y este grupo, si bien no era presentado al público como una producción de Televisa, sí era pagado con dinero de esa empresa. Entonces, eso es lo primero que encontramos en estas revelaciones que está haciendo Aristegui Noticias, estos ataques contra Carlos Slim. Y sé que es un poco difícil empatizar con Carlos Slim porque, bueno, es un multimillonario, pero veamos qué más hizo Televisa y ahora lo sabemos gracias a esta filtración. Y es que, en segundo lugar, está la campaña de desprestigio contra la misma periodista Carmen Aristegui. Como recordarás, al principio del video te conté que esta fue la razón por la cual Germán se puso en contacto en primer lugar con Carmen Aristegui y le dijo que tenía evidencia de estos ataques que estaba haciendo Televisa en contra de ella misma y cómo estaba difundiendo información falsa para atacarla. Y es que en los últimos años hemos visto estos ataques en contra de la periodista diciendo que tiene ciertas afinidades políticas o que está difundiendo cierto tipo de información y tal vez podríamos pensar que toda esta información o supuesta información que es difundida es totalmente orgánica y que nace pues de la preocupación de la ciudadanía, ¿no? En general. En realidad lo que nos está mostrando Televisa Leaks es que esto no es así. Es una campaña orquestada dentro de Televisa para dañar la reputación de Carmen Aristegui. Y es que de acuerdo con esta filtración, el nombre de la periodista aparece por lo menos 300 veces en conversaciones por medio de la aplicación Telegram que tenían empleados de Televisa de este selecto grupo conocido como el Grupo Palomar. Un ejemplo de esto es lo que sucedió después del terremoto del 19 de septiembre. Televisa difundió esta noticia falsa sobre la supuesta niña Frida Sofía que estaba todavía dentro de los escombros del colegio Rebsamen. Después de que Televisa difundió esto y estuvo en vivo durante horas y horas diciendo que la niña seguía ahí, Carmen Aristegui y su equipo dijeron que esta información era totalmente falsa y que esa niña nunca existió. Después de que todo México y probablemente muchas otras partes del mundo estuvieron siguiendo la noticia de esta supuesta niña atrapada en los escombros. Una vez que esto sucedió, al interior de Televisa se activó ese grupo, conocido como el Grupo Palomar, y empezaron a difundir información falsa sobre Aristegui, llegando a decir incluso que ella fue quien difundió esta noticia y esta versión sobre la niña Frida Sofía, cuando en realidad lo que hizo el medio Aristegui Noticias fue desenmascarar la mentira que estaba diciendo Televisa. La filtración muestra que después de esto fueron difundidos videos fuera de contexto y la información fue manipulada para diluir la responsabilidad de Televisa en la creación
Estación de la Mentira. Y otro momento muy importante relacionado con Carmen Aristegui fue cuando la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, expuso la supuesta relación que hay entre Javier Tejado Donde, ejecutivo de Televisa y quien también es muy importante en esta historia, y el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, quienes supuestamente estarían intercambiando favores. Una vez que esto se expuso y Aristegui también lo dio a conocer, Televisa volvió a atacar a la periodista como represalia. Para esto fueron fabricados chats entre Laida Sansores y su entonces secretario particular, Axel Rubio. Estos chats se dieron a conocer a través de videos en redes sociales e incluso en una nota publicada en la revista Proceso en 2023. Carmen Aristegui desmintió que su sitio de noticias haya recibido dinero para la publicación de la nota sobre lo que dijo Sansores. Y los trabajadores de Televisa usaron esta respuesta de Aristegui para generar otro video. Pero el trabajo de Televisa no es solamente destruir o difamar a las personas, también se encargan de crear superestrellas. Y no solamente las superestrellas de las telenovelas, sino también superestrellas como el ministro en retiro, Arturo Saldívar. Y es que Televisa moldeó la imagen de Saldívar como un defensor de la justicia en un momento clave, justo cuando iba a ser electo el nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La filtración revela, por ejemplo, que Televisa hizo un diagnóstico de las redes sociales de Saldívar. En ese momento, el ministro no tenía cuenta en Instagram ni en TikTok, las cuales abrió después por sugerencia de este estudio y fueron clave en su estrategia digital. Aunque Saldívar afirmaba de manera pública que él mismo creaba todo el contenido de su TikTok, estos documentos filtrados revelan que en realidad la estrategia para irrumpir en esa red social fue creada por Televisa. En 2018, 4 ministros buscaron la presidencia de la Corte: Arturo Saldívar, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Alberto Pérez Dayán y Jorge Mario Pardo Rebolledo. En este contexto, Pérez Dayán y Ortiz Mena recibieron ataques en su contra, principalmente por supuestos lujos excesivos que estaban teniendo. Y como en el caso de Aristegui, estos ataques tampoco fueron orgánicos, sino que fueron orquestados dentro de Televisa. Y esto nos lleva al siguiente punto, que es la relación que existe entre Televisa y la Corte. Y es que en 2019, cuando Saldívar ya era presidente de la Corte le adjudicó de manera directa, es decir, sin concurso, un contrato por 47 millones de pesos a la empresa Metrics to Index Group. Esto para el servicio integral para estudiar información y tendencias en medios digitales, pero también incluía el monitoreo de menciones al Poder Judicial y a los 11 ministros, así como el análisis de actitudes en redes sociales. Aunque en ese momento el acuerdo no se hizo público, los archivos de Televisa Leaks revelan que Metrics realmente brindó estos servicios al presidente de la Corte. Y por último, el que probablemente es el secreto más oscuro en esta filtración. Y es que estos documentos demuestran que empleados de Televisa actuaron videos que se suponía que eran testimonios de padres de familia de víctimas de abuso sexual. Y no cualquier abuso sexual, sino abuso sexual infantil. Como parte de esta filtración, hay videos en los cuales podemos ver a Carla Aguilar Ballesteros, quien es descrita como la mano derecha de Javier Tejado Donde, y a Juan Manuel Torres, un trabajador de Televisa, quienes actuaron como una pareja indignada por un presunto ataque sexual a su hija. En la sesión de grabación se puede ver que los trabajadores de Televisa y Metrics se tomaron este asunto como un juego, de acuerdo con Aristegui Noticias. Pero repitieron varias veces su guión y se obtuvieron los cortes deseados que finalmente fueron publicados por Televisa como videos con voces distorsionadas y las imágenes de los actores difuminadas. Esta parte es especialmente grave porque Televisa presentó esto como el testimonio real de personas afectadas por un presunto conflicto de abuso sexual infantil. Es decir, se lo están presentando a su audiencia como personas que fueron afectadas por este tema y que están dando su testimonio, pero en realidad, como se puede ver en el video, son solamente actores, son trabajadores de Televisa que están actuando esto y que lo están presentando después en un noticiero como si fuera algo real. Porque yo voy a salir con todas así de... el mormón con múltiples esposas. Ojalá lo boletinen y que ningún colegio lo acepte. Bien.
De estos videos fueron publicadas varias versiones, algunas incluso manipuladas, para hacer parecer que cadenas como CNN habían retomado esa investigación. En estos materiales hay también una foto de una presunta víctima que aparece con la cara también borrada. De acuerdo con los archivos de la filtración, esta imagen es de una joven emprendedora de Reino Unido que en realidad no tiene ninguna vinculación con el caso. Esta campaña estaba dirigida en contra del magistrado Jorge Arturo Camera Ocampo, quien, según lo que afirmaba esa investigación, tenía un hijo que había sido expulsado de una escuela en Santa Fe, en la Ciudad de México, por este presunto abuso sexual infantil. En estos videos también acusaban al magistrado de intentar evitar que la escuela sancionara a su hijo. Este magistrado otorgó suspensiones en juicios de amparo para frenar la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, que, como sabemos, fue uno de los megaproyectos de la administración del expresidente López Obrador. El magistrado Camero Ocampo murió en 2020 por cáncer de páncreas, sin enterarse jamás de que Televisa orquestó esta campaña de difamación en su contra. Todo esto que les acabo de contar fue hecho por el ahora famoso, Grupo Palomar. Este es un equipo secreto, hasta ahora, dentro de Televisa, que es utilizado para crear estas campañas de difamación, pero también, como vimos en el caso de Saldívar, para proteger e incluso impulsar a ciertas figuras políticas. Estas investigaciones que está publicando Aristegui Noticias vienen de esta filtración de más de 5 terabytes de información que abarcan desde el año 2018 hasta el año 2024. Pero ¿esto es mucha o poca información? Bueno, es similar a la información que contenía la filtración de Sedena Leaks y es el doble de los Panama Papers. Entonces es bastante información que estamos conociendo poco a poco a través de Aristegui Noticias. La filtración incluye videos, fotografías, capturas de pantalla de chats y todo lo que hemos visto hasta ahora que están publicando en el sitio oficial de este medio de comunicación. Y aquí es importante también hablar sobre cómo está conformado ese grupo Palomar. De acuerdo con lo que sabemos, es encabezado por Javier Tejado Donde, este ejecutivo de Televisa, y está conformado tanto por trabajadores de Televisa como trabajadores de esta empresa que se llama Metrics to Index, pero también por trabajadores de la Corte. Sí, de acuerdo con estos documentos, al menos 2 trabajadores de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o por lo menos 2 personas que tenían en papel un cargo ahí, se presentaban todos los días a trabajar en Televisa como parte de ese grupo. Y ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con el correo del que hablamos al principio de este video? Bueno, es que precisamente Germán Gómez García fue quien dio a conocer toda esta información. Este hombre trabajó durante casi 8 años en Televisa, específicamente en ese grupo, y dejó de trabajar ahí en diciembre del año pasado, como él le contó hoy en entrevista a Carmen Aristegui. Y una vez que dejó de trabajar ahí, en enero de 2025, le envió este correo seguido de otro a Carmen Aristegui y su equipo, y esto fue lo que detonó la investigación o las investigaciones que ahora están dando a conocer. Germán, por cierto, es sobrino del periodista Salvador García Soto, quien hoy en su cuenta de X se deslindó de las acciones de su sobrino y asegura que no tiene relación con él desde hace 4 años. Además, dice que Germán tiene problemas psiquiátricos diagnosticados. Esto no está confirmado, pero algo que sí tiene Germán son 5 terabytes de información de todas las cosas terribles que hace Televisa en este grupo secreto y que ahora estamos conociendo, gracias a esa filtración de Germán. Y Javier Tejado Donde ya respondió a esta investigación. Publicó un comunicado en el que asegura que las acusaciones son solo una extorsión, que la información es falsa y fue elaborada por el propio Germán Gómez. Además, dice que Germán robó equipo de Televisa, extorsionó a la empresa y fue denunciado por ello. También retoma la publicación de García Soto y recalca que Gómez tiene problemas psiquiátricos diagnosticados. Por último, asegura que Aristegui manipuló la entrevista con Germán y que la empresa tomará las acciones legales conducentes. Con esto llegamos al final del video, esperamos que les haya gustado. Cuéntenos en los comentarios qué opinan sobre este tema, qué les parece, si les sorprende o si ya sabían lo que hacía Televisa, y platíquenos pues con qué impresión se quedan una vez que conocen toda esta información. Si llegaron hasta aquí, muchísimas gracias por ver el video completo. Por favor, déjenme
regálenos un corazoncito amarillo para saber que lo vieron todo y nos vemos muy pronto aquí en Serendipia y no en Televisa con un video nuevo.